acá hay Biblias, yo les voy a... Muy bien, como acá tenemos Biblias, les voy a pedir que abramos la Biblia en el Evangelio de San Juan. Acá hay Biblias para todos. Procuremos no usar en este tiempo los celulares, salvo que sea por algo urgente, o sea, si hay un terremoto, un tsunami o algo así, para que nosotros podamos honrar a nuestro Dios. Recuerden algo muy interesante, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hoy es nuestra lección número 15. El tema a tratar es su espíritu nos guía. Entonces ya tenemos Juan, capítulo 14, y vamos a leer un versículo. ¿Quién quiere leer el primer versículo? No, el primer versículo de nuestra lectura de hoy es el versículo 6 y también vamos a buscar Juan 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Sí, y Juan 14, versículo 6. Karenita, ¿cuál tienes tú? Yo tengo el 13. ¿Lo leo? 16, 13. Sí, señor. Pero no, primero leamos Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Cómo dice tu versión, Karenita? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, solo quiero que piensen en algo. Jesús, ¿qué dijo que era? El camino y la verdad. Y la vida. Y esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque hay algo que es interesante que quisiera que Karina leyera el 14:2. 14:2. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Muy bien, ¿qué estás diciendo? Que hay un destino donde hay aposentos. Acá nuestra versión dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, hay un lugar donde hay un lugar o una morada o un aposento para ¿quiénes? Para nosotros. Para sus hijos. Para los hijos de Dios. O sea, Jesús, ¿con quién está hablando, Karinita? Desde el versículo 13, desde el capítulo 13, están en el aposento alto y está con los apóstoles. Entonces, este es un destino. En el 4 de ahí mismo, ¿qué es lo que él dice? A este destino, ¿cómo se llega? No, en el 6, ¿no? Sí, en el 6, perdón. ¿Cómo se llega a este destino? Por el Padre. No, señora. Por él. Sí, porque dice que no hay Padre. Nos dice que hay un destino y es la casa del Padre donde hay moradas. Y en el capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús, yo soy La verdad y la vida. El camino. El camino. el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Entonces, fíjense, hay un destino y hay un camino que hay que recorrer. ¿Y ese camino quién es? Jesús. Ahora, vamos a leer el que tiene Raquelita, que es el 16:13. ¿Qué dice? Dice: 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Hoy en esta lección yo quiero que empecemos a entender qué significa la vida cristiana, porque a muchos nos han dicho que la vida cristiana es muy, muy aburrida, que es una vida llena de prohibiciones, no hagas, no toques, no salgas, no te juntes, y es algo que nosotros tenemos que considerar, porque no es lo que está diciendo. De hecho, si ustedes leyeran, Karenita, si nosotros leyéramos en la Biblia lo que significa la vida cristiana, dice que es gozo, alegría, deleite. ¿Por qué creen que hay esa contradicción en nuestra mente? Pues por la gente, ¿no? La gente lo hace así.
Pues yo siento que la gente ha como idealizado a los cristianos de una manera diferente a lo que son. Ok, lo que muchas personas piensan de la vida cristiana es una vida religiosa. Sí. Eso es lo que la gente piensa. ¿Qué sería una vida religiosa? Que todo el mundo hace las cosas por hacer, pero no. Todo es pecado, por decir. Muy bien, una de las cosas es cuando uno piensa, todo es pecado, entonces ver televisión es pecado, salir a hacer ciertas cosas es pecado, sí, eso es una manera que nosotros podemos considerar. La pregunta que yo les hago aquí es, ¿a qué se refiere entonces Jesús? Yo quiero que nosotros consideremos algo que el Señor Jesús hizo en el aposento alto en el capítulo 13. Lo primero que él hizo fue lavarle los pies a sus discípulos. Ellos están todos juntos. Yo les voy a decir algo que, ¿cómo identificamos realmente a un verdadero líder en la iglesia? Cuando el verdadero líder está dispuesto a servir a los demás. Y lo hace con nuestro ejemplo. ¿Por qué razón? Porque uno sigue a un líder y uno aprende de esa manera. O sea, en la casa, ¿cómo aprendemos a ser gentiles, a ser serviciales? Eso sería muy interesante. O sea, ¿cómo nuestros hijos aprenden eso? Por la enseñanza que le dan. Por el ejemplo que dan los mayores. Pero si se grita, si se contesta mal, si hacemos las cosas mal, todo está mal. Y el Señor Jesús, estando en medio de sus discípulos, lo primero que hizo fue lavarle los pies a ellos. Ahora yo les voy a decir por qué era tan importante lavar los pies en los tiempos de Jesús. Porque se andaban en sandalias, porque los caminos estaban llenos de piedras, de tierra. Solo piensen cuando uno va para el campo en chanclas. Cuando uno llega a la casa, uno pareciera que tuviera otro cuero en el pie. Muchos de ellos caminaban días y por las, yo no sé si a ustedes les pasa, los cueritos cuando aprietan, ¿qué hacen? Llagas. Lavar los pies no solamente es un acto de humildad, sino es un acto, ¿sí?, de bondad. Normalmente se lavaban los pies, después de lavar pies se untaba con aceite en las partes rojizas o si habían ampollas o si habían heridas. Y esto él lo hizo con cada uno de ellos. Es que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir. ¿Saben cómo se acabarían los problemas en la iglesia y en los hogares? Cuando todos estuviéramos dispuestos a servir. La gente llegaría y miraría una iglesia en cuanto entran llena de amor, de cariño, de gratitud, donde los niños se levantan, saludan a otros niños, donde las hermanas le saludan a las otras hermanas y cuando alguien falta las llama. No hay pena. ¿Por qué razón? Porque estamos sirviendo de esa manera. Jesús lo primero que hizo es lavarle los pies a sus discípulos. Pedro no se quiso dejar. Dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, sí, no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces dice, lávame todo el cuerpo. Pedro era muy desafiante. Luego Jesús en el aposento alto anuncia la traición de Judas. Posteriormente les deja el mandamiento de amarse los unos a los otros. Y yo quiero que piensen en algo, ¿sí? Porque acá yo les digo, ámense los unos a los otros, y pues acá hay una ventaja, ¿no? Acá hay 2 arévalo, ¿sí? 3 faguas, 10 dueñas. No, es en serio. 2 dávilas. 1, 2. Ah, no, perdón. 1, 2.
No, porque le- o un Gutiérrez. No, No, pero sabemos 6. 7. sí, pero hay que multiplicarlos. Ah, sí. No, lo que estoy diciendo es que hay muchos dueños. ¿Sí? Ahora, lo que yo les pregunto, pero en la iglesia, cuando uno llega, todos son diferentes. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ámense los unos a los otros, como yo os he amado. Pero Pedro, Juan, Pablo, habían, si acaso, 2 hermanos, 4 hermanos, pero el resto todos eran desconocidos. Por eso en la iglesia es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno va construyendo una relación, pero una relación que tiene que ver con el reino de Dios. Por eso en las iglesias todos tenemos dones diferentes. Posteriormente, ¿qué es lo que dice? Pedro, tú me vas a negar. Al más valiente, al más firme, el que siempre está en todas colaborando, sirviendo, le dice, tú me vas a negar. Y él dice, hoy mismo lo vas a negar. Claro, después de todas estas noticias, ¿sí? Porque él les dice, yo voy a ser crucificado y ustedes no me van a poder seguir ahí. Comienza el capítulo 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Ahora, recuerden la intriga que hay en este pasaje pequeñito. Hay un destino. Es donde está el Padre, está la casa de Dios, y donde está la casa de Dios es el lugar donde estamos nosotros. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo llegamos al cielo? ¿Cómo llegamos al cielo, Juan David? creyendo en Dios. Excelente, tú lo sabes teológicamente creyendo en Dios, pero ¿qué significa creer en Dios? Alguno dirá acá, yo no creo. Alguno pensará o tendrá dudas de su fe. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Esto es lo interesante. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús dice, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Ahora, hay uno de los discípulos, ustedes en cuanto sepa el nombre, ustedes van a decir cuál era la característica de él. Va a hablar Tomás. ¿Tomás quién era? El increíble. El pesimista, ¿sí? Entonces uno dice, la palabra de Dios es buena, y por ahí no falta el otro que dice, sí, cómo no. Hasta no ver, no creer. Sí, el cristianismo es difícil, sí, uy, es complicado. Sí, él es el pesimista. En todo grupo de iglesia siempre hay uno que anda así a trancas y mochas. No vea milagro, no creo. No, es en serio. Entonces, son cosas que nos pasan a todos. Entonces dice Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. Oigan, les acababa de decir, voy a la casa de mi Padre. Y les asegura, muchas moradas hay. Y voy a preparar lugar para vosotros. Ahora, no les voy a explicar qué significa eso, porque quiero explicar lo demás. Entonces dice, Tomás dice, el pesimista, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, siempre todo pesimista es el preguntón. ¿Sí? El que tiene la fábrica de preguntas, la fábrica de respuestas, el que duda por todo. Y Jesús es ahí donde él le dice, yo soy el camino. Pero no solamente él es el camino, él dice, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es ahí donde nosotros tenemos que entender el versículo de Juan 16:13, ¿qué dice? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Nosotros podemos pasar días enteros estudiando la Biblia, días enteros en el culto, días enteros queriendo tener ganas de hacer las cosas de Dios. Pero si el Espíritu Santo no nos convence que necesitamos de Dios, estamos perdidos. Y yo les voy a decir porque Juan capítulo 16, versículo 13, es una respuesta al anuncio que Jesús hace y dice que a él se tiene que ir. Dice en el 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan David, ¿qué significa consolador? Consolador significa Otro que ayuda. Ya les había explicado. Ese era el de la palabra. No. Paracleto. Muy bien. Otro que ayuda. Sí, y dice que las personas del mundo nunca recibirán al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque si una persona no tiene al Espíritu Santo, va a usar toda su inteligencia, toda su voluntad y todas sus emociones para aborrecer a Dios y las cosas de Dios. ¿Sí? En Juan 15 dice, el mundo los va a aborrecer. Pero ¿por qué dice que el mundo aborrece a la persona cristiana? Es muy sencillo. Porque todo lo que el cristiano desea y anhela es agradar a su Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Cuando nosotros pensamos en Juan 16, 13, el Señor Jesús está diciendo que este consolador que nos va a enviar nos tiene que convencer que nosotros lo necesitamos a Él. Hace muy poco Tatiana trajo una amiga a la iglesia, ¿sí o no? Porque ella estaba infeliz y triste. No, yo no estoy hablando del nombre de ella, pero te estoy diciendo porque estaba infeliz y triste. Su expareja. ¿Por qué? Por su expareja. Bueno, porque ella rompió con la persona que amaba y su vida estaba en torno a una persona. A veces nuestra vida está en torno a la economía, a veces nuestra vida está en torno a la búsqueda de nuestra felicidad, a veces nuestra vida está en torno a muchas cosas que un día Dios no las puede quitar. Y de hecho, yo les voy a dar una noticia que tal vez ustedes no han pensado. Por muchos años nosotros vamos construyendo una vida y nos vamos llenando de cosas, de conocimiento, de títulos, de dinero, que pensamos que nos dan la felicidad. Y cuando vamos envejeciendo, Dios nos va mostrando que nada de esas cosas nos dan felicidad. El Espíritu Santo lo primero que nos va a convencer, dice aquí, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todos, nos guiará a toda verdad, porque Él no hablará de su cuenta, sino le dirá todo lo que oiga y Él les hará saber las cosas que han de suceder. Ahora, si ustedes tuvieran el tiempo y nosotros tuviéramos mucho tiempo para poder estar en este estudio, pudiéramos leer Juan 16 completico. Pero fíjense que si volvemos unos pequeños versículos, dice lo siguiente, versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿De qué necesitamos ser convencidos nosotros? Yo les voy a decir algo que necesitamos entender. Que Juan David, tú dijiste hace un rato, tenemos que orar para ser sabios.
y la mayor sabiduría está aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí sabemos en qué podemos ofender a Dios y en qué no. Muchas personas dicen, yo no quiero ir a la iglesia para que no me digan qué no debo de hacer. Papá, mamá, yo no quiero leer la Biblia porque tú me prohíbes las cosas. Yo les hago una pregunta. Acá hay varios niños. Johan, ¿tú sabes lo que es bueno y es malo? Muy bien, te voy a hacer una pregunta. Si tú ves que a tu compañero se le caen 10,000 pesos y tú te los guardas, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿En qué parte de la Biblia dice que si tú te coges 10,000 pesos es malo? Señor, pero tú ¿por qué sabes que eso es robar? De pronto eso es encontrarse algo. Sí, sí se dan cuenta que con esto saben que quiero demostrarles que hay cosas que nosotros sabemos en el corazón que la Biblia no lo dice y sabemos que es malo. Puntualmente, ¿no? Puntualmente lo sabemos, solo que no está literalmente. Literalmente. O sea, no está en la Biblia cogerse 10,000 pesos del amigo que se le cayó, del compañero que se le cayó, y cualquier cosa, un borrador, un lápiz, algo que me guste, eso es robar. ¿Y saben quién lo juzga? Es Dios, no nosotros. Ahora, es muy interesante que nosotros tenemos que comprender. ¿Se acuerdan qué es lo que nosotros leímos primero en Juan capítulo 14, versículo 2? Que el Señor Jesús va a volver al Padre. Donde hay muchas moradas, o ¿cómo decía tu versión, Karina? Aposentos. Aposentos, muy bien. Muchos aposentos. Exacto. Ahí hay muchos aposentos. No dice que se van a construir. O sea, ustedes no pueden pensar que el Señor Jesús va a llegar con una campaña de construcción con unos ángeles. Oiga, vamos a hacerle una casita para Eliana, ella que está tan juiciosa. Bueno, si Tatiana lo duda es porque ya le conoce los pecados. Sí, sí se dan cuenta. Ya, también le conozco. Entonces miren lo interesante, no es así. Yo quiero que ustedes piensen correctamente. ¿Qué asegura la Biblia? Que ya hay un lugar para los cristianos allá. Ya hay un lugar de bienestar. ¿Dónde es? Junto al Padre. Hay un lugar de destino. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos, ustedes saben para dónde voy, les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes saben para dónde iba el Señor Jesús? Raquelita, ¿para dónde va? Para el cielo, con el Padre, con Dios. Con el Padre. Muy bien, está bien. Es eso. Ahora, fíjense, a partir del momento que nosotros creemos, nosotros tenemos que considerar algo. Miren, queridos hermanos, y a los que nos están escuchando, yo les quiero decir algo con seriedad. Desde que ustedes llegan a conocer de Dios, desde que conocen la palabra de Dios, desde que el Espíritu Santo llega a sus corazones, hay un trayecto hacia el Padre. Y el camino y la verdad y la vida es lo que nosotros día a día estamos transitando. ¿Sabe qué hace el mundo? El mundo nos quiere quitar de ese camino. Karinita, una manera fácil de quitarnos de ese camino, ¿sabes cuál es? Dejar de congregarnos, dejar de orar, dejar de conocer a Dios. Miren, es sencillo. ¿Ustedes alguna vez los han mandado a un camino que no conocen, a una dirección que no conocen? Sí. ¿Ustedes qué tienen? Llevan la dirección. Y ustedes empiezan a preguntar, ¿dónde queda la carrera 20? Eso ni existe. No, sí, la carrera, hoy estuve en la carrera 20B. Por eso estoy diciendo. Entonces, yo preguntando y cuando me doy cuenta, le pregunto al Señor, me dice, mire, se acaba de pasar. Claro, yo no lo vi por estar mirando una cámara que hacía comparendos. Entonces, yo miré la cámara asustado. ¿Por qué razón? Porque no me podía detener ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Uno necesita la dirección. Jesús ya nos dio la dirección o el destino. ¿Cómo llegamos ahí? Es a través De Jesús. del camino, ¿sí o no? Camino de la verdad.
Ok, del camino. Entonces, como es a través del camino que tenemos que llegar, el camino se transita día a día. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace Satanás? Y yo creo que, miren, queridos niños, yo les voy a decir algo, Satanás sí existe. Satanás fue arrojado a este mundo. Dice la Biblia que ya está condenado. Lo único que él quiere es sacarte Muy sencillo. del camino. O sea, Señor, ¿Y por qué Satanás quiere hacer eso? él dice que es padre de mentira, dice que es ladrón, dice que es destructor, dice que es asesino. Entonces, es que eso es su naturaleza, hacer la maldad. Ya se convirtió en un opositor a Dios. Entonces, Pero por ¿de naturaleza. qué le sirve el hacernos pecar si igualmente iba a estar condenado y no va a reinar? Para que no quede solito. Muy bien, lo que pasa que él no sabe eso. Él sabe que Dios es Dios y él está haciendo oposición aquí. Pero él ya ha sido juzgado. Pero eso ya no sabe que ya es como... No, lo que él está diciendo, lo que él no sabe que no va a reinar. Él piensa que está reinando. Pero él no lo Él es el príncipe de este mundo. no entiende. ¿Qué no entiendes? Él ¿Sus no nos propósitos? vigila, Él está en este mundo. pero ¿Sí? digamos, él en estos momentos nos está viendo. Ya les... Por eso, y él no nos entiende, entonces... Miren lo que dice la Biblia en mismo Juan. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque aborrecen a Jesús. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si tú estás entre no cristianos y ellos están tan cómodos contigo, o hay algo mal en ti o hay algo mal en ellos. ¿Por qué razón? Porque el no cristiano tiene principios, tiene temor a Dios. Por eso normalmente, Tato, ¿saben qué hacen los no cristianos? Hacen que nuestra mente se enajene. Ya sea con música, ya sea con alcohol, ya sea con drogas, ya sea con cualquiera de estas cosas. ¿Por qué razón? Para que nosotros, si estamos enajenados, no pensemos en Dios. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Sí se dan cuenta? Satanás desconoce el plan de Dios. ¿Sí? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. La pregunta es, ¿ustedes aman a Jesús? ¿Aman su iglesia, aman su palabra? ¿O aborrecen a Jesús, aborrecen su palabra? Pero para que se cumpla esta palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Y qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos y meditemos? En Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, se tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Y esto es algo que yo quiero que sea puntual. Necesitamos saber que necesitamos de Dios. Necesitamos de su palabra. ¿Por qué razón? Por lo que yo les decía al comienzo. Hay cosas del sentido común que no nos parecen malo. Voy a hacerles un ejemplo. Ver una película de terror no parece malo. Una pregunta. ¿Satanás es un espíritu o tiene un cuerpo?
La Biblia dice que es un espíritu. Y por tener un espíritu, Él está en cualquier parte y nosotros no lo O vemos. sea, puede estar. Él está en cualquier parte, no es no omnipresente por si acaso, Por eso, pero Él puede está en estar. cualquier parte, pero no puede estar en nosotros. Él cuando nos tienta a partir de nuestros pensamientos, no porque se mete en nuestra cabeza, Por nuestras concupiscencias. sino porque nos pone, por lo que yo les decía ahorita. ¿Qué significa ver una película de terror? Invocar diablos, invocar muerte, deleitarse en el susto, en el terror. Es alimentar la carne. Pero una pregunta, ¿y él cómo se, o sea, él cuando él hizo pecar a Adán y Eva, ¿no? Sí, La claro. serpiente, ¿no? Él a través de la serpiente engañó a Eva. Pero, Y Eva engañó a su marido. Le dijo, oiga Adán, mira, cómate de este fruto porque no me pasó nada. y ahí Satanás, ¿cómo pudo coger él? O sea, es como cuando los demonios en la Biblia dice que se metieron a los cerdos. Ok, ¿Sí o muy bien, eso es interesante. Lo que pasa es que Satanás hace morada en las personas no cristianas. ¿Sí se han dado cuenta que una persona no cristiana es una persona necia? Dice, no creo en Dios, maldice a Dios, se burla de Dios, blasfema el nombre de Dios. Es una persona dominada por Satanás. La Biblia dice que gobierna la mente y el corazón. ¿Cómo los gobernará? Que los induce aún al suicidio, los induce a cosas malas. Tengo otra pregunta. ¿Sí? Recuerda que la Biblia dice que Satanás es el tentador. ¿Y cómo los tienta? A través de sus propios deseos. Voy a hacerte un ejemplo. A ti no, yo no creo que tú seas un impío, creo que tú eres un cristiano. Si tú eres un joven de 13 años que ya ha confesado a Cristo como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Pero ¿cómo Él te tentaría? A través de tus propios deseos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú consultas internet, Él sabe que te gusta. Cuando tú lees ciertas cosas, Él sabe que te gusta. Y Él te va a poner personas al lado que están a su servicio, que sí dominan su mente, que sí dominan su corazón, porque no son cristianos, para alimentar esas cosas. Entonces, cuando tú caes en tentación, ¿qué es caer en tentación? Mostrar algo que ya, es que Él nos estudia, nosotros somos sus enemigos, permanentemente. Entonces va a alimentar tus pecados. ¿Y saben cómo se disfraza? Como amigos. Si no te quiere el domingo aquí en la iglesia, enviará a sus enviados para que pasen cosas en tu vida y tú no estés animado con las cosas de Dios. Pero tengo una pregunta. O sea, cuando Dios lo desterró en sí, porque él era un ángel, ¿cierto? Y ahí los ángeles tienen cuerpos, ¿cierto? No, ¿No? nunca han tenido ¿Sí cuerpo. o- La Biblia dice que los ángeles son ángeles, es una creación diferente. Son espíritus ¿También? también. Pero los ángeles no tienen alas. La Biblia los describe de una manera como se podría interpretar una visión. Voy a hacerte un ejemplo. Tienen un ojo y con alas. No, dice que no es en serio. Ella ha leído la Biblia y en Apocalipsis dice, no tiene un ojo, tienen muchos ojos. Pero voy a hacerles un ejemplo. No, yo les voy a hacer pensar en algo para que nosotros solo piensen que ustedes ven algo que nunca han visto, que no conocen. Y alguien te pregunta, ¿qué vistes? Y uno dice, oiga, esto se parece a esto. ¿Sí? Voy a hacerles un ejemplo. Hay una fruta en Perú muy deliciosa que se llama zapote. Acá también. ¿Es la misma, no? Ah, no, perdón, que es la lucma. No, sí, esa es la lucma. La lúcuma. La lucma. Exacto. La lúcuma. Pero entonces, listo, ¿cómo yo les voy a decir, sino que mi mente pasó, hubo un cortocircuito? Pero la lucma es muy parecido al zapote. Así, no es la misma, solo porque la lucma no tiene pepas y tiene un sabor diferente. Pero sí se dan cuenta que ustedes ya se imaginaron, pero es una asociación. Cuando en la Biblia dice que los ángeles tienen alas, que tienen ojos, es algo que ellos están viendo
como dije en la clase pasada, posiblemente no fue lo más acertado, como si viéramos una película de ciencia ficción, porque las personas que hacen ciencia ficción imaginan cosas y las ponen en la televisión y uno dice, wow, yo no sé si han visto esa película Avatar. Listo, ¿han visto las montañas Aleluya? Yo no hice una montaña volando. Eso no existe. Eso es ciencia ficción. Ahora, la Biblia, a través de los hombres que la escribieron, nos describen cosas que ellos vieron, pero que no saben cómo describirlas. ¿Si es así o no, diácono? Entonces, cuando nos dicen, todos los ángeles son espíritus. Los ángeles en sí mismos son mayores en muchas cosas que nosotros, pero inferiores en otras. Nosotros somos, por ser hijos de Dios en Cristo, mayores en algunas cosas, pero inferiores en otras. ¿Por qué razón? Porque no somos espíritu. Nosotros tenemos cuerpo a causa de Jesús, porque fuimos hechos a imagen, conforme a semejanza de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. Y el Hijo, la Biblia ha manifestado que tiene cuerpo. En el Antiguo Testamento hay algo que se llaman teofanías. ¿Y cómo se llama la otra sobre Cristo? Ayúdeme. Sí, algo así. Yo no recuerdo el término teológico, pero es cuando se presenta a Cristo. Por decir, Epifanía. Cristo está presente en el horno de fuego cuando Daniel y sus amigos fueron arrojados ahí. Dicen que Cristo estaba junto con ellos y ellos no se quemaron. Él aparece con cuerpo. O sea, Jesús. Sí, porque Jesús siempre ha existido, siempre ha tenido cuerpo y nosotros fuimos hechos a la manera de Dios y no Jesús a la manera nuestra. Tengo otra pregunta. Pero espera que su mamá tenía una pregunta. Ya se me olvidó, pero más Es ¿Sobre qué que tú estabas diciendo que los no cristianos eran los que se les metía Satanás a esas personas, ¿sí? Pero pues yo pienso que a veces los cristianos también, o creo que yo escuché algo que decía de que los cristianos también, Satanás hacía como que se metían para que no sirvieran a Dios. Muy bien. Los estorba, Muy, pero no los... No muy toma bien, proceso. vamos a hacer claridad sobre ese tema que es un poco difícil. Primero, nosotros somos cuerpo y espíritu o alma, o sea, una parte tangible y una parte intangible. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando nosotros hemos creído en Cristo es por una razón extraordinaria. Solo piensen en algo. Un hombre malvado como Zaqueo se acerca a un árbol, se sube al árbol y dice, yo quiero ver a Jesús. Y Jesús le dice, oiga, Zaqueo, baje, es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo baja, obedece, luego en la casa dice, básicamente, yo soy cristiano, yo les he robado, les voy a devolver todo lo que les he robado y voy a seguir a Jesús. Uno dice, a este hombre le pasó algo. ¿Saben qué le pasó? Que pasó algo dentro de él. Fue regenerado. Fue justificado, fue adoptado. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿qué es primero? ¿Que uno se convierta o que uno tenga fe? Ah, no, todo pasa al tiempo, pero algo tiene que pasar primero. ¿La fe? No, ser regenerado. Y ahí No sí. se regenera si no cree, si no cree. No, pero al Pero entonces, regenerar se cree. sí, pero la pregunta, Jenicita, es, si la fe fuera primero, Sí. sería una obra nuestra. Claro. Bueno, Pero como la fe es un don de Dios, uno tiene primero que ser regenerado. Entonces viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Dice la Biblia, limpia mi casa. Entra dentro de mí y Él dice, viene a morar a mi casa. Nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no nos hace marionetas, ¿sí? Voy a hacerle un ejemplo. Karina, ¿alguna vez usted ha deseado pecar profundamente? Sí, muy bien. ¿Pero qué es lo que la detiene? No, sí, es que desear pecar profundamente es poder decir una mentira. Y uno puede decir la mentira y puede sostenerse en la mentira, pero hay algo dentro de uno en el cristiano
que termina uno confesando su pecado, echándose al agua de alguna manera y pidiendo perdón y arrepintiéndose. Ahora, ¿por qué lo hace? Alguno va a decir, porque lo descubrieron. No, uno lo hace, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Sí? Uno no se siente, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, por decir, uno peca el día sábado y uno viene tan aburrido el domingo, y uno, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que viene con culpa, y la culpa ¿qué hace? Uno mira a todos y todos, uno está esperando que alguien le diga algo malo. ¿Sí es así o no, Tatiana? Sí, no, es en serio, uno viene con culpa y se amarga el día. Pero yo lo que quiero decir es que cuando el Espíritu Santo viene y nos regenera, nos da la fe. Y dice la Biblia, Raquelita, que donde vive el Espíritu Santo no vive ningún demonio. Pero nosotros no somos marionetas. Voy a hacer ¿por qué usted a veces peca? Porque es pecadora. Porque usted responsablemente ante Dios comete pecados. Un mal pensamiento, celos, un grito, una mala palabra, un mal genio. Son tentaciones que vienen a nosotros. Pero ¿por qué nos arrepentimos y volvemos a Dios? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y ahí nos está guiando el Espíritu Santo. Y estamos siguiendo el camino de Cristo. Recuerden que Cristo nunca pecó. O sea, el camino, ¿cuál es? Dejar de pecar. Dejar la vida de pecado, ya te doy la palabra. Entonces, ¿qué más yo quiero decirles? Sin embargo, el no cristiano, él camina, tiene ojos y no ve a Dios. Tiene oídos y no oye a Dios. Tú, por decirle a tu amiga, venga a la iglesia, escuche de Dios, va a encontrar consuelo y ánimo. Y ella dice, no, ya no puedo. No. O sea, viene el ratico, se siente feliz, pero ella no escuchó nada, no vio nada, no ve esperanza. Tú has pasado una decepción, ¿sí o no? ¿Quién te animó? Dios. O sea, ¿quién me restaura? Dios. ¿Quién te dice, pero sabe qué hace el Espíritu Santo? Te convence de que eres pecadora y que necesitas orar, que necesitas cantar a Dios, que necesitas escuchar su palabra, que necesitas seguir el camino de Jesús para llegar al Padre. ¿Sí me comprenden? Por eso esto no se trata de salud, no se trata de fortuna o de mucha economía, no se trata de... No, Dios bendice, yo sé. Pero la vida no se trata de eso, se trata de estar firmes en Jesús, diácono. Listo. Es como para tener un poquito más de claridad sobre el tema de lo que ustedes están preguntando, el por qué Satanás, qué propósito tiene, todas estas cosas. Entonces, vamos a ordenar las ideas. El hombre cayó en pecado, ¿cierto? Automáticamente todo el ser humano, toda la humanidad está bajo pecado, o sea, está dentro del reino de Satanás. Y Satanás es el padre de todos los que están bajo el pecado. ¿Sí comprenden? El príncipe de la potestad del aire. ¿Qué dicen en San Juan capítulo 8, versículo... Se me perdió. 8:44? 8:44. Listo. En 8:44, específicamente, el contexto de esto es que vinieron unos fariseos o unos judíos y estaba diciéndoles al Señor Jesucristo que Él es son hijos de Dios. Y dan estos argumentos, pues porque nosotros no hemos nacido de fornicación, sino que nuestro padre es Abraham. Entonces, por esa razón ellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo le dice, si ustedes fuesen hijos de Dios, me amarían, no querrían matarme. Entonces, ahí les está manifestando quiénes son los que están bajo la potestad o del reino de Satanás. En el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vamos entendiendo, sí, vamos teniendo la idea. ¿Sí? Todo el que está sin Cristo está bajo la potestad de Satanás. O sea, ¿qué quiere decir? Que Satanás no tiene que esforzarse por
arrebatarlo ni nada de esas cosas. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Con lo que está diciendo mi pastor ahorita en la enseñanza, el propósito del Espíritu Santo de llevarnos a toda verdad, porque es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pablo. En el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, cuenta Pablo el relato. Dice que en ese momento él está contando, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Sí está como más, o sea, Satanás no tenía que hacer absolutamente de pronto de robar almas a Dios, no. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo es rescatar almas de donde está el reino de Satanás. Juan David, hay algo que es claro que el diácono me hizo caer en cuenta. Todos los seres humanos nacen bajo pecado. Por tanto, todos nacen bajo el reino de Satanás. Todos por justicia deben ir a la muerte. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, que eran hombres religiosos, o sea, eran hombres que iban al culto, pero hacían maldad. No vivían, no habían vidas transformadas. Decían, vuestro padre es el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes son hijos de Dios o hijos del diablo? Tengo una pregunta. Pregunte más que yo. Entonces, si un bebé muere, ¿unos van al cielo y otros no? Eso es muy interesante. Lo que pasa es que la salvación es potestad de Dios, ¿sí? Y lo que necesita, según lo que dice la Escritura, una persona que va a pertenecer a una iglesia y va a vivir una vida cristiana, es confesar a Cristo y creer en Cristo. Pero la Biblia, hay un texto, no recuerdo, no sé si el diácono se recordará, pero dice, y los hijos de Belén, aluciendo a los niños que mató Herodes, sí, son hijos de Dios y claman venganza delante de Dios, o la sangre de ellos clama venganza. Eso me hace a mí llegar a una conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Que hay bebés que Dios va a salvar y hay bebés que Dios no va a salvar, ¿sí? Y los hijos de Belén, algo así dice. Vamos a ver si lo encontramos. Mientras tanto. Una pregunta. Señor, ¿Los espíritus pueden ver a los espíritus? yo creo que sí, pero no, como no soy espíritu, no tengo la respuesta. Los hijos de Belén, versículo bíblico. Es que si no estoy mal en la Biblia decía que los ángeles, que creo que eran los querubines, que tenían 4 alas para adorar a Dios y que unas los tapaban porque si veían algo. No, lo que tú me preguntaste es que si los espíritus ven a otros espíritus. Dios Padre es un espíritu, ¿no? Sí, pero es Dios. Entonces todos deben ver a Dios porque adoran a Dios. ¿Puede ser algo así? De que nunca podríamos ver a Dios Padre, porque nosotros no somos espíritus. ¿No? ¿O no? Acá está, se oyó una voz en rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Está en Mateo capítulo 2, versículos 16, 18. Lo que está hablando de, 6, 18. sí, de los que están de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? A nosotros lo que nos debe preocupar es algo, y ya debemos terminar el estudio para no alargarnos. Hay algo que es muy sentido. Hay un destino que es Dios Padre. ¿Cuál es nuestro destino? Dios Padre. ¿Hay moradas ahí para nosotros? Amén. Ahora, sea que tengamos mucho dinero acá, poco dinero, mucha salud, poca salud, siempre llegaremos allá. Pero mientras que vivimos, tenemos un camino que recorrer. Y lo que está haciendo Dios, Tatos, es conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino. Ahora, ¿por qué Él dice es el camino? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos
en una dirección. Cuando Él dice, voy a preparar lugar para vosotros, no está diciendo que va a ir a construir un lugar. Recuerden que Él todavía no había ido a la cruz del Calvario. En ese momento histórico, Él todavía no había sido crucificado. O sea, Él tenía primero que ser crucificado, ser muerto, resucitar, Y si venía- ascender. Y cuando Él ascendía, antes de ascender, él en Hechos 2 les dijo a sus discípulos, no se vayan a ir, esperen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió, una manifestación fue lenguas de fuego, y el Espíritu Santo vino a ellos, y ellos cobraron un valor diferente. Ahora, no es que ellos recién son salvos, lo que pasa es que oficialmente el Consolador, o sea, Jesús, que consolaba con su palabra, los reunía, los instruía, les lavó los pies, les dio la cena, les dijo cosas, los instruyó en la palabra, ya no iba a estar con ellos. Ahora, ¿quién nos consuela a nosotros? El Espíritu Santo. Por eso yo le decía ayer en clase, en la clase que teníamos virtual, yo les decía que un padre a veces está más preocupado, ay, mi hijo ya hizo la tarea, ya fue al colegio, va a ir a la universidad. Oigan, Raquelita, ¿qué es lo más importante para un padre cristiano? Que conozca la palabra de Dios. Claro, orar. Yo le dije, es que a veces es fácil decir, lo más importante es Dios. Yo siempre he escuchado a los cristianos, es que yo soy cristiano, sigo a Cristo. Y cuando yo le pregunto, ¿y usted hace devocional todos los días? Ay, pastor, lo que pasa es que no tengo tiempo. Y ora con los alimentos. ¿Tiene tiempo de oración? A veces no. Es que seguir a Cristo, seguir el camino de Cristo, es ver la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado. ¿Cómo luchamos contra nuestros pecados? Pues a través de lo único que nos puede transformar, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Puedo hacer la última pregunta? Termino y esa es la última pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque acá está diciendo Jesús, yo soy el camino. Ahora, el camino no es simplemente un camino, es el camino, el único camino. Miren, yo les voy a decir algo, y esto puede que suene arrogante. La única religión verdadera es el cristianismo, el resto es paganismo. Nadie más se va a salvar, ni musulmanes, ni Hare Krishna, ni mormones, ni católicos romanos. ¿Por qué razón? Porque el único camino es Cristo. Y en ese único camino, la única verdad es que Cristo es el Señor y estamos siendo conformados en eso. Porque si yo tengo la verdad, tengo la verdadera vida. Y yo voy caminando y cuando yo llegue a la morada donde está el Padre, habrá un lugar con mi nombre, reservado para mí, que yo no he comprado, como la tierra prometida, de bienes que no he forjado. Por eso nuestra razón de ser es servir a nuestro Dios, invertir en el reino de Dios, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras cosas materiales, con todo. ¿Cuál es su pregunta, Juan David? Bueno, o sea, yo creo que tal vez cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿no? Dios tal vez creó todo este mundo para ponerlo en la prisión que volver a ser de nuevo. Muy bien. Tu pregunta es muy interesante porque siempre, casi siempre desde la perspectiva humana, uno necesita un plan B. Voy a hacer un ejemplo. Yo salí del colegio y no llegué a tiempo a la casa. Ay, le voy a decir a mi mamá que me demoró el profesor. Pero alguien me vio con otra persona. Entonces ya yo tengo un plan B. Así no funcionan las cosas de Dios. Dios decretó e hizo este mundo porque Él quiere manifestar su reino. A Él le plació, a Dios no le falta nada. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Creó Dios los cielos. creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué lo creó, Karina? Karina, ¿cómo has cambiado? De la nada. ¿Qué quiere decir? Que antes no existía nada. No había una pequeña partícula. O sea, que existen los antes, ¿no?
Nada. Si tú lees Génesis capítulo 1, ahí dice que hay un momento en que Dios creó la corte celestial. Te dejo de tarea, que lo leas con detenimiento. Dice los ejércitos, en Génesis capítulo 1, dice, y creó los ejércitos de los cielos. Pero entonces, A partir, porque Dios creó todas las cosas porque Él quiere manifestar su reino. Todo lo que creó es para su gloria. Y en esa creación de los ángeles hubo una rebelión después de que fue creado el mundo, después de que fue creado todas las cosas. Y en esa rebelión Dios dictaminó y ya dice la Biblia que Él ya juzgó a Satanás. ¿Por qué ya lo juzgó? A ver, diácono, cuéntenos. ¿Por qué a Satanás no se le puede predicar el evangelio? Porque a ningún espíritu ni a ningún demonio no lo puede convertir. Los demonios solo están esperando la condenación eterna. Una pregunta. ¿Los demonios son los ángeles que se van contra Satán? Sí. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta de que ellos eran ángeles, o Satán era ángel, tenía un privilegio tan distinto al de nosotros. ¿Y cuál es ese privilegio tan distinto? Allá estaba en el reino No, como los demás. pero nosotros hoy estamos también en la presencia de Dios. No, pero Dios es omnipresente. Nosotros no, es una diferencia, es que ellos son espíritus, o sea. No, esa no es la respuesta, Yenisita. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Satanás no se le puede predicar? ¿Por qué Jesús no vino a predicarle a los demonios? Porque ellos no son objeto de la gracia. Porque recuerden, Dios es justo y Dios juzga a todos con una misma ley. Dios no puede tener una ley para los ángeles y una ley para los hombres. Dios es un Dios justo. ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y los hombres que pecaron contra Dios? Porque Satanás pecó y él era el jefe de la tercera, cuarta parte de los ángeles, y todos esos ángeles se convirtieron en demonios y fueron desterrados del reino de Dios. Y nunca la Biblia dice que vino a predicarles a él. No me va a tomarme Judas porque eso no dice. Entonces nosotros tenemos libre albedrío. Los ángeles también. No. ¿Y entonces cómo pecó? Ellos tomaron la decisión. No, pero, sigo considerando que hay una gran diferencia. No, ya le voy a dar la respuesta. Entre ellos y No, nosotros. sí hay una diferencia, pero no es esa diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Que los ángeles fueron creados inmortales. En cuanto ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios y no hay nada que hacer. El hombre fue creado del polvo de la tierra y recibió un espíritu inmortal. Recuerden que está decretado que todo hombre muera. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos mortales a causa de nuestro cuerpo. Que cuando nosotros vimos que fue creado el mundo, y hay una particularidad, hay claves en el Génesis. Por decir, Dios le dijo a Eva, tú has pecado. Dice, tu parto se multiplicarán tus dolores. O sea, los dolores ya existían. O sea, Eva antes del pecado podía engendrar, le iba a crecer la panza, iba a tener algo de dolor, pero no tenía tanto dolor. ¿Por qué razón? Porque es parte del diseño de Dios. ¿Sí? Es en serio. ¿Por qué razón? Por la necedad de ella. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? El hombre cuando cayó en pecado, la Biblia dice que Dios le dijo, ¿cómo le dijo Juan David Dios a Adán? Si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. El hombre comió del árbol y ¿qué pasó, Karina? Murió. Pero fíjense que murió, no murió físicamente. Fue separado, dice la Biblia, destituido de la gloria de Dios. Dice, por cuanto los hombres pecaron, fueron destituidos. Ahora, ¿qué significa la palabra muerte? Separación. La palabra, o sea, vamos a hacer un ejemplo. Acá está un ser humano caminando. Él muere. ¡Pah! El espíritu vuelve a Dios y el polvo a la tierra. Sí, el cuerpo a la tierra, al polvo. ¿Sí? Recuerden que el cuerpo fue hecho del polvo. Entonces, se separa el cuerpo del alma, es separación. Eso significaba muerte. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente murieron. Por eso ellos se escondieron. Hubo vergüenza entre ellos. Ellos sabían que
Todo pecador sabe que peca. Tú no necesitas leer la Biblia. Karina, ¿sabes por qué leemos la Biblia? Para coger fuerzas y seguir a Dios. No para saber lo que es pecado, porque ya Dios nos ha escrito el pecado en nuestro corazón. De hecho, no leer la Biblia uno sabe que es malo, porque uno quiere tener su conciencia tranquila. Conclusión. El Espíritu Santo nos guía, ¿cómo? A través de su palabra, que es verdad. En el camino de la vida, que el camino es ser moldeado a la manera de Cristo, porque el mundo nos aborrece. Porque si tú te comportas como cristiana cada vez más tus amigos no cristianos no te van a querer. Te van a decir, oiga, tú eres muy aburrida. Los no ¿Sí? cristianos. Entonces te imaginas todos esos no cristianos que te están siguiendo solamente para llevarte a disfrutarte de ti. ¿Qué dice? Ah, no, esta mujer es muy difícil. Así es sencillo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos guía a un destino hermoso. ¿Cómo se llama ese destino, Jenicita? La morada, la casa del Padre, donde está el Padre. Y eso es muy interesante. ¿Cómo lo hacemos? A través del camino que es Cristo. Es el único camino, la única fe que salva es Cristo. Los no cristianos están en las tinieblas, están poseídos por Satanás y son instrumentos de Satanás. Dense cuenta que siempre nos desaniman en las cosas de Dios, nos quieren hacer que dudemos de las cosas de Dios. El cristiano no. Y quiere el Señor que hoy podamos abandonarnos al camino, a su verdad, y la verdad es una sola, que esto es vida. ¿Sí? Vamos a terminar en oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Sí, diácono Otto, ore por nosotros los pecadores, tennos las manitos. Cojamos la manito para levantar el ánimo ahí. Padre Dios, Señor de los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor Dios, gracias por tu amor que tienes con cada uno de nosotros, Señor Dios. Gracias por esta palabra, Señor Dios, porque es buena para nosotros, Señor Dios, aprender cada día más de ti y saber nuestro camino que eres tú, Señor Dios. Damos gracias por las personas acá presentes, Señor Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor Dios, para cada día aprender más de tu palabra, Señor Dios. Gracias por la vida del pastor, Señor Dios, que tú en tu infinita misericordia, Señor Dios, nos da a nosotros, Señor Dios, para que Él nos enseñe de tu palabra, Señor Dios. Así que quedamos en tus preciosas manos, Señor Dios, dándote gracias, Señor Dios, y pidiéndote que esta noche, Señor Dios, sea llevándonos a nuestros hogares para descansar, Señor Dios, del día de mañana, seguir nuestras labores, Señor Dios, y Señor Dios, dar testimonio al mundo, Señor Dios, que somos cristianos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Amén.